Bueno, estimados estudiantes, vamos a empezar con la clase teórica del día de hoy. Y bueno, como saben, los viernes va a ser la clase práctica. Pero bueno, empezaremos la sesión nomás con los que están. Hoy nos toca conceptos básicos de diseño y puesta de explotación en temas de Big Data. Y se está grabando la sesión. Sí, se está grabando. Ahora sí. Está bien, perfecto. Me he fijado que estoy grabando, entonces todo tranquilo. Ya. La idea siempre, cuando vemos esto de sistemas de explotación de, bueno, conceptos básicos y puesto de explotación de sistemas de Big Data, son temas interesantes porque lo que buscamos con esto obviamente es obtener la información y también tener los conceptos. No es lo mismo, digamos, decir un ETL que un ELT. No es lo mismo decir Data Lake o Data Warehouse. Entonces, todos estos conceptos cambian de acuerdo al procedimiento, de acuerdo a la situación que nosotros queramos observar en esta implementación. No es lo mismo tratar datos no estructurados que tratar datos estructurados. Hablamos de, digamos, datos que no están estructurados, eh, noticias, datos que no están estructurados, a ver, podemos mencionar que son artículos de periódico y diferentes enlaces. Entonces, existen estos datos que hay. Hay los datos semiestructurados y hay los datos estructurados. Esto vamos a ver un poquito más adelante. Pero la idea, más que todo, es saber de los conceptos básicos en esto del Big Data. También conocer los riesgos que hay en, en cualquier sistema que maneje Big Data. Podemos tomar en cuenta varios, como hay el caso de, por ejemplo, a ver, eh, em, data breach o fuga de datos, que esto más habla de cuando existe filtraciones de datos y estos repercuten en la ciudadanía en sí. ¿Y por qué repercuten en la ciudadanía? Porque hay aspectos que, bueno, los gobiernos siempre se van a considerar inhackeables, que son invulnerables, que son de ese tipo de información, como podemos decir. Pero no es así, como podemos decir. Una cuestión es que no admiten sus errores y bueno, no es necesario meternos bien a fondo en estos temas, pero pasa, por ejemplo, en el anterior gobierno ha salido publicaciones en el Observatorio de Delitos Informáticos Bolivia, en diferentes grupos de la Comunidad de Seguridad Informática de Bolivia, sobre que están en información pública, en foros, en la Deep Web. Por ejemplo, están viendo información de la gestora, información del CEGIP, del CERESI, y lo han publicado. Y bueno, obviamente instituciones lo han negado, obviamente, bueno, no sabemos si lo han hackeado o no, pero ¿cuál es la interpretación que se puede tomar en cuenta en este aspecto? Es que, por ejemplo, de la gestora ellos han dicho, no ha pasado nada, nuestro sistema es seguro, nuestro sistema no tiene fallas. Bueno, hasta ahí es lo que ellos han dicho, pero a más de uno no significa que eh, más que uno, por ejemplo, a un familiar nuestro, un amigo cercano, o puede ser, les ha llegado un mensaje de la gestora diciendo que manden códigos, que manden esa información.
Y la pregunta clave es, ¿cómo han obtenido mis datos? Entonces, lo que han vulnerado tal vez no sea siempre la gestora, tal vez sea el CEGIP o tal vez sea otra institución pública, qué sé yo, pero han obtenido los datos. Y eso genera un bastante riesgo. En Perú ha pasado peor, mil veces peor. O sea, y bueno, este es un comentario así que, bueno, los problemas de otros países, si nosotros no vamos a tener problemas, nuestros problemas van a ser pequeñeces. En personas de Perú han hackeado el CEGIP, como podemos decir, se llama RENIEC, que es el registro para registrar a las personas como el CEGIP. ¿Y cuál es el problema de esto? Y han hackeado también Interbank, que es un banco, han expuesto los datos de las personas, tarjetas, cuentas bancarias, códigos de las tarjetas, hablamos del código CBC y el código de fecha de vencimiento, y han sido tan capos los medios de comunicación que han llamado expertos informáticos y ellos sabían cómo entrar a estos foros y en vivo han hecho un consumo de una tarjeta de la base de datos expuesta de Interbank. En Perú, por ejemplo, hay el RENIEC, como ese CEGIP, digamos, similar para que me entiendan el ejemplo. Y creo que por 5 o 10 soles, así, en Telegram, una persona dice, quiero buscar de esta información de esta persona, y pagas y te dan toda la información personal de esos hackeos que hubo, digamos. Estos hackeos que, bueno, venden información en diferentes plataformas, en especial en la Deep Web. Y si buscan en ahí, van a ver que hay información de Bolivia bastante. Obviamente, no sé si será verdad o no, pero en Twitter salen estas noticias. Por ejemplo, el año pasado han publicado de dos bancos que han sido vulnerados. Ha pasado unas 2 horas o 4 horas, los bancos han sacado sus comunicados. Directamente comunicado A, comunicado B, diciendo, no, nosotros no hemos ido, son sistemas seguros y ya. Y después ese comunicado se ha perdido, o sea, ya lo han sacado. El año pasado había una operación igual, en Twitter ha salido la operación elecciones, que han vulnerado y sí han impedido el funcionamiento de la GTIC, digamos, porque como era tan caótico el año pasado, pues ha pasado eso. Entonces, Operación Elecciones, lo que era, así se llamaba, y bueno, ha pasado eso. Y había también de Bolivia que habían expuesto bancos. No se sabe ciencia cierta, si, bueno, es verdad o no. Pero en Twitter siempre hay eso. Por ejemplo, algo que se sabía, por ejemplo, del Banco Mercantil Santa Cruz. Y bueno, es un banco enorme, digamos. Compite, bueno, es un banco enorme. ¿Cuál es el problema de esto? Que ha sufrido un ataque de carding, o sea, de las tarjetas de crédito y débito. Los códigos de las tarjetas lo utilizaban para pagos de ChatGPT o cualquier plataforma. Y bueno, la pregunta clave es cómo han obtenido esa información, si es obviamente información del banco. No es una información pública. Pero bueno, hasta creo que la Galindo ha hecho escándalo ahí y ha ido, si no me equivoco. Porque a varias personas se les ha descontado dinero. Entonces, bueno, en estos aspectos nosotros de la seguridad no tenemos que descuidar de los sistemas de Big Data, la información que manejamos. Hay otro problema que es la reidentificación, que en este caso los valores únicos, hablamos de personas que han sido parte de una encuesta, que los valores únicos no es conveniente, debido a que lo pueden rastrear la información, rastrear a la encuesta. Obviamente es bien interesante este mundo del Big Data y bueno, no solo es tema
Big Data, como podemos decir, también son la analítica visual, la visualización de datos, trabajar con diferentes herramientas para que soporte la carga, arquitecturas, escalabilidad, seguridad. Todos esos aspectos hay que tomarlo en cuenta. No solo basta un aspecto, digamos. No solo basta y otro tema más que justo siempre ya me olvido. Las licencias. Si utiliza una base de datos, digamos, que tiene una licencia GPL o MIT, ya puede utilizar, pero si tiene restricciones o que te dice que tienes que citar, como dice el manual, bueno, tienes que citarlo. Eso, por ejemplo, hay el DANE, que es la Dirección Administrativa, si no me equivoco, Nacional de Estadística, es como el INE, pero en Colombia, que ahí especifica hasta cómo se tiene que citar la información, o sea, está bien, pero no las personas o las investigaciones que salen de esos datos no leen, digamos, cómo tienen que citar, cómo obliga, digamos, la institución. Dice que tienen que citar con el nombre y la página web. Pero bueno, es un tema muy diverso que vamos a estar llevando el día de hoy. Ya saben, estimados, cualquier consulta me interrumpen nomás. Bueno, ¿qué es el Big Data? Ya hemos manejado ya el concepto, es la gran cantidad de información que pueden ser gestionados de manera eficiente utilizando diferentes tipos de tecnologías. Para esto nosotros tenemos que hacer predicciones sobre el uso que se utiliza de nuestros sistemas. Por ejemplo, había un sistema en el que yo administraba que cada día tenía una cantidad de 500.000 de registros diarios. Entonces, se tenía que escalar cada vez para que no se sienta lento los procesos. Y bueno, esa no se metamos en la realidad, pero hay otros sistemas que no requieren mucha información. Máximo deben tener unos 100 a 200 registros diarios. Y ahí acaba. Los que tienen más información son las empresas de telecomunicaciones, son las empresas bancarias, las que generan cada día información, cada día. Por ejemplo, de las empresas de telecomunicaciones, la normativa indica que máximo pueden almacenar 5 años y después si quieren lo pueden eliminar, obviamente salvo excepciones, pero 5 años. Entonces, hasta para eso, cuando yo trabajaba en una telefónica, nos pedíamos, cuando veíamos que el crecimiento iba a ser más proporcionado, o sea, iba a implementarse más, teníamos que pedir espacio en disco. Y ahí lo conocíamos, le decíamos, da a alum, le decíamos. Entonces ya los encargos de data center ya tenían que configurar, listar un disco duro, los DevOps tenían que configurar, y yo estaba en base de datos, entonces yo tenía que ya solicitar porque ya se iba a llenar la información. Y para una empresa de telecomunicaciones lo que importa más que todo es la conectividad. O sea, si un usuario no puede mandar un mensaje, el que va a quedar mal es la empresa. Y justo, por ejemplo, cuando son épocas festivas, es donde nosotros tenemos que reservar espacio en disco para que no pase nada. Y es donde tenemos que hacer un monitoreo exhaustivo por ese motivo. Donde más se requiere este tipo de sistemas es en el caso de Año Nuevo, Navidad, fin de año. Es donde se genera, bueno, en ese tiempo lo que se generaba como un 10.
millones de registros diarios o era unos 20 millones por temas de Navidad, Año Nuevo. Porque todos andan mandándose mensajes, un WhatsApp, y hay que escalar. Y en esos tiempos, obviamente, se hacía un freeze. Bueno, se congelaba en pocas palabras para que no exista ningún desarrollo nuevo, salvo los de emergencia. Y todo se volvía después desde el 10 de enero ya a subir nuevas versiones. En pocas palabras, si funciona, no lo toques. En pocas palabras, pero bueno, esa era la idea. Y bueno, en esos aspectos, nosotros tenemos que también trabajar, conocer la infraestructura, digamos, del sistema, conocer cuál es la capacidad y estar atentos a cuando se empieza a desbordar, porque al momento de que se bloquea, pues no va a registrar tal vez una transacción o no va a completar un pago o diferentes problemas que puede haber. Y bueno, en este caso, la evolución histórica del Big Data. Empezamos con las bases de datos relacionales, después seguimos con el Data Warehouse, Business Intelligence, perdón, Business Intelligence, Hand-up, computación distribuida, cloud computing, ahora inteligencia artificial y analítica en tiempo real. El crecimiento exponencial de Internet y los diferentes dispositivos ha impulsado la necesidad de nuevas tecnologías. Aquí vemos un poco de la historia, bueno, más resumido. Aquí Business Intelligence, bueno, está hasta el 2014. El 2014 está con Mobile Internet. Aquí está en 2001, en especial lo que eran las 3 Bs. Y bueno, actualmente ya se menciona las 5 Bs, pero si hablan de, si, bueno, si leen diferentes autores, hasta algunos dicen las 8 Bs. Pero nos vamos a quedar con este concepto de las 5 Bs. Hablamos del volumen, de la velocidad, de la variedad, de la veracidad y el valor. Entonces las organizaciones lo que buscan no solo es almacenar, sino es darle un valor a esta información. Cuando hablamos del volumen, hablamos de la gran cantidad de datos generados diariamente, pero hay que definir si estos son los datos producidos, datos en bruto, como podemos decir, como si fuera mineral, digamos, o si son tratados, o si tiene valor, porque cuando ya están con la categoría de valor, entonces ya tiene información útil para que podamos tomar decisiones. Cuando hablamos de variedad, existen diferentes tipos de datos. Hablamos de documentos, hablamos de imágenes, hablamos de videos, de audios, de sensores. Y bueno, los que más generan información son los sensores y las cámaras de seguridad. Generan mucha información y obviamente hay que estar preparados. Y bueno, el último, bueno, el que nos hemos olvidado, bueno, la velocidad son la rapidez en que los datos son producidos y procesados, y la veracidad, que es la necesidad de garantizar que los datos sean confiables. A nosotros nos interesa que los datos sean confiables, porque si los datos no son confiables, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Si los datos no son confiables, pues nos vamos a enfrentarnos a diferentes problemas por ese aspecto.
Entonces, cada una de estas veces tratan de remarcar que el Big Data ya no es solo almacenamiento de datos, sino el valor que se le da a las organizaciones con esta información. Big Data en la práctica. Actualmente todas las instituciones tienen equipos que manejan directamente o indirectamente el Big Data, pero las empresas que se quieren resaltar en este aspecto utilizan ya proyectos de gran envergadura para mejorar y captar más recursos económicos. Bancos, podemos decir, detección de fraudes y análisis de riesgo crediticio. Hablamos de gobiernos, análisis poblacional, seguridad y servicios digitales. Hablamos de hospitales, monitoreo de pacientes. Por ejemplo, en la Alcaldía de La Paz están haciendo ya un proyecto de infraestructura de que las historias clínicas ya no sean físicas, sino ya sean digitales. Eso obviamente van a tardar mucho tiempo porque los cambios no son de la noche a la mañana, pero si lo implementan va a ser una maravilla. Las redes sociales, por ejemplo, Facebook se estaba quedando sin espacio y ya decidió eliminar todos los videos antes del 2012, si no me equivoco. Entonces a cada usuario les ha mandado un mensaje diciendo guarden sus videos, hagan un backup y que nosotros pasado esta fecha vamos a empezar a eliminar todo. Eso en el caso de las redes sociales. Comercio electrónico. En comercio electrónico lo que se analiza es el comportamiento del usuario para saber cuál es el mejor momento para vender. Por ejemplo, por ahí el 2021, cuando estamos empezando con hacer estos de análisis de datos, hemos empezado a recuperar la información y hemos detectado que las personas que más compraban nuestros productos lo hacían desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Entonces, lo que nosotros hacíamos más que todo era, si hacíamos la publicidad en el día, pues el usuario tal vez, el cliente tal vez hubiera visto por ahí, pero no le hubiera tomado atención. Pero desde la tarde noche, ahí sí el cliente ya veía la información y ya podía ser un potencial comprador. Entonces ya nosotros hacíamos campañas en Google Ads, hacíamos campañas en Facebook, hacíamos campañas en TikTok. Bueno, sacamos los videos a esas horas para que se genere contenido y obviamente resalte. Eso se buscaba. Entonces, en comercio electrónico para eso nos ha servido. No para lanzar publicidad en cualquier horario, en la mañana o madrugada, qué sé yo. No era, no era lo ideal, digamos, porque el producto que se vendía era en la noche. Entonces ahí se da un mejor empujón. También se capturaba los datos de edad de las personas. De qué edad están comprando, cuántos años tiene. Y esos datos nos servían a nosotros para determinar qué población compra. Y obviamente también sectorizar lo que es la publicidad. En el sur del país nos compraban personas más jóvenes, mientras que en el eje troncal habían personas de arriba de 45 años que compraban. 40, 45 años, hasta 50 años. Mientras que en el sur del país había una población de 20 hasta 30 años que compraban los productos.
En sí, menor cantidad, bueno, menor en el sur del país como personas que eran jóvenes, mientras que en el eje troncal ya personas, como podemos decir, establecidas. Por ende, ya se hacía también publicidad sectorizada. Sabemos que un público mayor, o sea, las personas arriba de 40 años, utilizan mayormente Facebook, mientras que el público joven utiliza más TikToks. Entonces, de esa manera ya se categorizaba a las personas, a los clientes. Y ya con eso, obviamente, los ingresos subían. Telecomunicaciones, hay también educación, transporte, inteligencia artificial, bueno, diferentes, ¿qué podemos decir? Y bueno, estos son los sectores que utilizan, pero hay más. Por ejemplo, hablamos de vigilancia estatal, hablamos de China, hablamos de mundos virtuales, de juego, el metaverso, que es bien interesante ese aspecto. Las universidades de España manejan esto del metaverso. Campañas electorales, que esto es interesante, muy interesante. Por ejemplo, en la campaña del Milei se han dado cuenta que llegaban a las personas jóvenes, pero no llegaban a las personas con un poquito de edad avanzada, digamos, adultos mayores. Entonces, como han hecho analítica de datos con eso, entonces han tratado de generar aspectos más, o sea, propuestas más para ese segmento de población. En Bolivia, bueno, ha habido una campaña camuflada porque había muchos bots de Asia. Entonces, varias encuestas que hacían varios periodistas. Obviamente no quiero mencionar sus nombres, pero ustedes pueden buscar. Cuando decían quién puede ser el mejor presidente o quién puede ser en ese tiempo era del bloque de unidad. Estoy hablando de finales de 2024, 2025, que quieren hacer su bloque de unidad. Y hablaban de eso. Ahí se veía que estaban muchos bots, demasiados bots. Y por lo menos podrían contratarse o comprarse bots latinos o bots andinos. Pero no, ellos han escogido lo más barato del sur de Asia comprar. Y eso influía, pues. Obviamente, ya sabemos cuáles son los resultados, las consecuencias, pero ustedes, digamos, si quieren ver, digamos, lo que yo estoy comentando, vayan a las encuestas de algunos periodistas que son bien populares y pueden, Facebook te permite ver quién ha votado. Entonces, con esa opción, ven quién ha votado y van a ver puros apellidos del sur de Asia. Entonces, ahí se veía un poco de que ha habido este fenómeno en las elecciones. Hay obviamente la publicidad personalizada, lo que yo les he comentado, computación en la nube, bueno, Internet de las cosas, sensores, equipos. Arquitectura para general para un sistema de Big Data. Existen múltiples componentes que están aquí y a todos estos componentes hay que darles su espacio. No podemos mezclar todos los componentes porque yo quisiera, y no tienen su mismo, ¿cómo puedo decir? Su propio lugar donde tiene que trabajar, donde tiene que estar. Por ejemplo, las fuentes de datos son los lugares donde se generan los datos. Redes sociales, sensores, aplicaciones móviles, sistemas empresariales, cámaras de seguridad. Por ejemplo, las cámaras de seguridad generalmente lo ponen como grabación continua, máximo dura 2 semanas. Pero si lo activan con el sensor de lavar
el movimiento. Las grabaciones se pueden quedar un mes, 2 meses, hasta 5 meses. Probablemente mm, muchos no hacen esto de grabación por movimiento y por eso se genera esto. Consumen 16 terabytes de información. Y bueno, a algunos no les importa mucho eso. Me refiero a muchos negocios. Y lo que hacen directamente es cuando empiezan a recopilar información, les dura como 1 o 2 semanas como máximo las grabaciones. Y cuando ocurre algún problema, un hecho, un evento, y ya ha pasado, digamos, hace un mes, digamos, ya no pueden recuperar la información. O cuando llega un requerimiento judicial, pues también se pide que cuando sea cámaras actúen en ese momento. Porque hay empresas obviamente que sus cámaras están afuera, pero no tienen mucha memoria, que máximo almacena 5 días. Y obviamente la información se va a perder. Entonces la fuente de datos es un aspecto interesante. Después viene la ingesta. Entonces, donde los datos son capturados y enviados a un sistema mediante herramientas capaces de recibir esta información masiva. Entonces, digamos, hay una página web, digamos, de contrataciones o convocatorias. Y yo quiero saber qué convocatorias son de mi área. La fuente de datos es esa página. Entonces, la ingesta, ¿cuál sería? Un método, esto se llama web scraping, donde captura la información y yo lo voy a llevar a un repositorio, a un almacenamiento. Y bueno, en el almacenamiento hablamos de bronze, golden, donde ya los datos están almacenados en su formato original, están procesados y después son procesados para que se pueda explotar. Entonces ahí hablamos de los data lakes. Hablamos de hand-up, de base de datos no SQL, SQL ni SQL. Hablamos del procesamiento. El procesamiento de información, hablamos con diferentes tecnologías como Spark o hand-up. Después viene el analytic, donde se aplican modelos estadísticos, inteligencia artificial, machine learning, para generar predicciones. Finalmente, hablamos de la visualización. Aquí simplemente lo que son todos los dashboards. En este aspecto hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y bueno, cuando se habla de visualización de datos, se habla con la idea de que ayude a tomar decisiones rápidamente. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nosotros en visualización de datos tenemos que redirigir a la persona hacia un gráfico, hacia un dato, a un KPI, a un indicador. Entonces ahí nos jugamos con los colores, porque queremos que el usuario vea ese dato, vea esa información. No queremos que el usuario se pase y no entienda el dashboard. Queremos mandarle, como se puede decir. Entonces, cada etapa, cada componente cumple una función. Aquí podemos ver un ejemplo de la fuente de datos, data source. Ahí vemos el icono de Twitter, tenemos documentos, en internet, correos y enlaces. Entonces, la fuente viene de diferentes lugares: redes sociales, documentos, imágenes, correos, enlaces. Y esto es, bueno, una arquitectura casi completa, porque obviamente hay arquitecturas un poco más complejas, pero esta es una arquitectura básica. Después tenemos la ingestación de datos, el data ingestion o el collector layer. Esta es la puerta de entrada y se encarga de recolectar y transportar los datos hacia un sistema central. Entonces estamos hablando de sistemas
bueno, de datos en crudo, o sea, hablamos como si fueran minerales, le estamos hablando de las piedras, antes de que se procese y sacar el mineral o el valor, digamos, en sí. Entre los cimientos hablamos del Data Security, donde estamos para hablar de esto, Data Security y Monitoring Layer. Aquí está, Data Security y Monitoring Layer. Estos son los cimientos transversales. Estaba, estaba medio perdido, pero bueno. El Data Security. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir con estos cimientos transversales? Que en todo el proceso tienen que intervenir la seguridad y el monitoreo. Lo que buscamos acá es que los procesos sean seguros y sean auditables en todo momento. En todo momento. La seguridad no solo viene desde las fuentes originales, sino hasta todo el procedimiento, hasta la visualización de la información. Si no consideramos la seguridad, tal vez tengamos algún aspecto, digamos, en el collection layer o en gestión layer o en los data source que se filtren, digamos, la información y se esté pagando por esa información. ¿A qué voy con esto? Que en algún segmento puede influir la seguridad, pueda haber un problema de seguridad que va a hacer que se comprometa bien todo. Por ejemplo, si no ciframos información o si no manejamos un RBAC, una BAC o principios de cero confianza, cualquier momento van a extraer esta información y bueno, va a ser público, va a ser tal vez chantaje, caso de Interbank, o lo publiquen información confidencial, caso AGETIC, porque de la AGETIC el año pasado han publicado información de los CTF, de las entidades de los que han ganado las competencias. Y bueno, la gente que ha dicho que es una base de datos obsoleta y bueno, se ha deslindado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Obviamente que esa información se está vendiendo en la Deep Web, lo que a $30, que sí. Hay un reportaje igual de una persona igual que ha hablado de ese tema, pero bueno, ese es un tema bien delicado, obviamente. Si nosotros no tenemos los controles, puede pasar eso, que la información pueda ser extraída y utilizada por terceros. Después estamos en las capas de almacenamiento, el storage layer. De la fuente de datos hacemos la, la ingesta, o sea, hacemos diferentes mecanismos para que después, diferentes procesos, para que después lo podamos almacenar. Por ejemplo, si yo quiero saber el tipo de cambio cada día, yo puedo consultar un sistema para que guarde el tipo de cambio. Entonces, este va a ser el collection layer que después lo va a almacenar en algún lugar. Entonces, el data source sería, bueno, la información del banco central o u otro medio. Y el data layer storage, después de ese procedimiento inicial, se va a almacenar acá. Por eso sería la información que podemos obtener. Y se almacena esto, pero generalmente son los data lakes. Ahí hablamos de tecnología, por ejemplo, podemos hablar de Amazon S3,
almacenamiento de objetos en la nube, que, bueno, no les aconsejo mucho que utilicen esto para backups porque se pueden consumir todo su porcentaje y bueno, no es, no es la idea de que todo se vaya a la nube, sino la idea es que lo más importante se vaya a la nube. Había un caso de una empresa de Santa Cruz que había, ¿cómo podemos decir? El hijo del dueño era informático. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que, como decía, todas las maravillas de la nube, la nube, la nube, entonces le había dicho, ya, haz una solución. Entonces él veía que guardaban información de las cámaras y de diferentes sensores en discos duros, bueno, en discos de CD. Llegaban un mes y lo exportaban y se entregaban la información. Hasta ahí podemos decir, bueno, es un método tradicional, ellos quieren tener esa información guardada, bueno, obviamente porque cada día, cada mes tendrían que limpiar. Ya. Pero el punto es eso. Entonces él había dicho ya, no, todo, ven en casos que todo tengo que llevar a la nube, en AWS, ya, ha dicho ya, los backups los vamos a generar, entonces ya no han querido quemar CDs o DVDs y ya todo lo llevaban a la nube. Y bueno, después les ha llegado la factura, creo que era unos $5,000, algo así, que ya no han querido pagar, obviamente. Pero ahí se han dado cuenta que obviamente no todo hay que migrar a la nube, o sea, lo necesario, lo necesario. Y bueno, hablamos de HDFS, que es el sistema de archivo distribuido de handouts, y hablamos de Looters FS, que permite almacenar grandes volúmenes de información de manera escalable. Después de eso pasamos a lo que es el Data Processing Layer, que una vez que los datos están almacenados, nosotros podemos procesar la información. Tenemos el Batch Processing para análisis de grandes volúmenes de datos históricos. Tenemos el Real Time Processing, que para datos de streaming y velocidad inmediata. Y hablamos de el Hybrid Processing, una combinación de ambos. Después de eso vamos a la capa de consulta y analítica. Entonces aquí en todo este proceso, como su nombre indica, Data Processing Layer, procesamos la información mediante lotes, mediante procesos BAT o procesos híbridos, mediante procesos híbridos. Ahora, los procesos se utilizan para que después vayan a la capa de consulta. Entonces aquí tenemos el Spark, que esto se llama los Data Query Layer, que son herramientas para consultar la información de manera eficiente. Y hay Presto, hay Amazon Redshift, hay Analytic Engineer, diferentes. Y bueno, aquí se hace las consultas y aquí es el Analytic Engineer, que es el cerebro analítico que incluye capacidades analíticas como análisis estadístico, semántico, modelado, predictivo, análisis de texto, NLP y bueno, diferente. Y de ahí recién pasa a Data Visualization Layer.
la visualización de datos, que es ya la CIM. Entonces, en esta interfaz ya los datos se convierten en un valor accionable. Hablamos de lo que es los dashboards en tiempo real, hablamos de herramientas como Tableau, Power BI, desde JS, hablamos de Python también que nos ayuda, hablamos de agentes inteligentes, hablamos de recomendaciones. Entonces este sería un poco más complejo en el caso de las arquitecturas. Todo este flujo tiene que seguir. En el procesamiento de datos es lo más importante, porque aquí tenemos que decidir qué hacemos con información que puede que nos pueda servir o puede que no, o puede que existan varios valores faltantes que en ese caso nosotros tenemos que decidir si incluimos en el análisis o no. Por ejemplo, puede haber en mi dataset puede haber que una persona que tenga 150 años en el segmento de comercio electrónico. Es muy poco probable que exista una persona de 150 años. Para nosotros puede ser que la persona ha introducido mala información y se ha puesto mala información, ya ha puesto mala información. Pero si nosotros no consideramos ese dato, entonces va a ser variar mi promedio de edad. Si estoy utilizando el DBSCAN o el CAMIS para agrupamiento, me va a hacer variar esos valores. Si estoy utilizando un clúster jerárquico, va a variar también mis valores. Entonces, en esta etapa, en el procesamiento de datos, yo lo que tengo que decidir es si esa información va a ser útil para mí o no. Entonces yo digo, mejor 150 para que no haga variar mi media, lo quito. O digo, lo agrupo a las personas que sean de 90 años, digamos. Ahí lo puedo mantener. Pero esas decisiones se toman en cuenta en el proceso Data Processing Live. Y esto es un proceso muy individual de cada negocio. No es lo mismo un negocio de venta de vehículos que una banca, que redes sociales. Entonces, cada sector es diferente. Por ejemplo, las universidades. ¿En qué horario publican, digamos, para carreras de pregrado? O sea, carreras para sacar una licenciatura. ¿Y dónde lo publican? En horarios donde los papás puedan ver. Porque generalmente el estudiante no sabe qué estudiar. Entonces sacan esas publicidades en esos horarios. Porque saben que en la mañana o en la tarde, o bien están en los colegios, o bien están en algunas actividades y bueno, no van a ver, pero sacan como al mediodía o en la noche, porque ese es su público objetivo. Por ejemplo, hablando de juguetes, ¿cuál es su público objetivo? Son los niños. ¿En qué horario van a sacar estas comerciales? ¿En la mañana o en la tarde? No en la noche porque los niños no ven tele en la noche, comúnmente. Entonces, ¿quién va a insistir? Va a ser los niños, y entonces los niños van a pedir a sus papás, seguramente sus papás van a gastar, pero el objetivo es dónde sacar, entonces en ese aspecto, en ese rango de en la mañana se saca, digamos, la publicidad. Entonces, el procesamiento de datos es muy importante y nosotros tenemos que segmentarlo bien. No es introducir todas las edades para hacer este análisis, sino las edades donde el público sea mi objetivo. Ciclo de vida de los datos. Hablamos de la generación, de la captura de almacenamiento, procesamiento, análisis, visualización y toma de decisiones. Pero obviamente todo parte de un plan. Hablamos aquí de la
recolección, el procesamiento, el análisis, la preservación, compartir, reusar. Entonces, aquí les voy a compartir, bueno, un poco del flujo. Entonces, aquí tenemos tres actores importantes. Hablamos del original colector o de coleccionista original de los datos. Es todo esto. Aquí vemos personas, vehículos, y bueno, vemos estadísticas, uso de móvil, que sí, son varios. Después vemos el manejo de la información, como aquí está Data Institution, que actúa como el intermediario. Su función es recibir la información, gestionar y preparar los datos para que sean útiles y seguros. Y bueno, aquí hablamos de data user, usuario de datos. Es el consumidor final. Para tomar decisiones, para dar servicios, para darle valor. Y en cada paso intermedio vemos el concepto de Legal Foundation, que asegura que los datos que estemos procesando en cualquiera de estas etapas estén con las normativas y cumplimiento normativo. GDPR, que es el estándar de la Unión Europea. Hablamos de la infraestructura, los sistemas y las APIs que permiten transferencia segura. Hablamos de governance process, procesos de gobernanza, las reglas que pueden ver que los datos y cómo se audita. Y bueno, los términos comerciales, commercial terms, el modelo de negocio, quién paga y quién recibe. Hablamos de lo último, que sería el ingreso de datos en ingress stage y el address stage, para que después se puedan usar los datos. Este flujo muestra el ecosistema de flujo de datos, en este caso de procesamiento de Big Data, donde se ve la recolección, se ve el gestor, el que administra la información, y por último, quién utiliza la información. ¿Quién le puede dar valor a esta información? Y bueno, tenemos diferentes fuentes de datos en Big Data. Tenemos redes sociales, tenemos sensores, tenemos sistemas ERP, aplicaciones móviles, logs en servidores, que obviamente esto nos sirve mucho para determinar si hubo un ataque o no. ¿Qué están haciendo? Pueden hacer un escaneo y videos, imágenes, diversidad de fuentes. Habían fuentes, por ejemplo, para... Esto se hacía en México, en Bolivia no se hace mucho. Pues esto se hacía en México para determinar los discursos en campañas electorales. Entonces decían si el discurso ha sido de una persona que ha sido, o sea, un discurso muy adhesivo o un discurso muy pacífico.
o qué emociones ha despertado, qué emoción estaba, podemos decir ira, enojo, o paz, qué sé yo. Entonces eso también se analiza, los discursos. Y bueno, videos, imágenes, lo mismo, análisis visual. Tenemos el caso de la pandemia en China, cómo han utilizado la inteligencia artificial, el reconocimiento para... Ya. Entonces, existen diferentes fuentes de datos. Y bueno, en esta etapa vamos a hablar también de la estructura de los datos. Es muy importante saber cómo están estructurados los datos. Hablamos de datos no estructurados, estructurados y semiestructurados para que nos ayude en el análisis de la información. Entonces buscamos estructuras como tablas SQL, registros organizados y un esquema definido que son los datos estructurados. Los datos no estructurados son imágenes, videos, audios, textos, que esta información puede estar recolectada en internet, bueno, puede estar en internet. ¿Y por qué son datos no estructurados? Obviamente es porque no hay una estructura que sigan todos. No existe una estructura rígida, como por ejemplo de las tablas SQL. Sabemos que están en columnas y filas, sabemos que están en una relación, que tienen, digamos, claves primarias, foreign key y están estructuradas, pero en este caso no están estructuradas, no tienen una estructura rígida y requiere tecnología avanzada para su procesamiento. Por ejemplo, de una imagen, ¿qué tecnología tengo que implementar para reconocer la información? Si tiene texto, es un OCR. Si quiero identificar en la imagen, si tiene perros, gatos, animales, tendrá que ser reconocimiento. Si quiero analizar videos, bueno, videos es un poco más complicado, pero videos son en pocas palabras imágenes. Y bueno, audios. Con audio se analiza igual información y cuando se lleva forense, digamos, en informática forense, cuando se analiza audios, se puede determinar que un audio es original o no, o sea, si ha sido alterado o no por el encoding, los metadatos, y cuando, digamos, se analiza el audio, por lo general, si hay silencios, eso significa que ese audio está adulterado, porque no existe un silencio perfecto. No existe. Entonces, o sea, si hay una grabación y hay una pausa o algo, entonces ese audio ha sido editado. Y ante la duda, pues se cae toda la evidencia. Y bueno, en análisis forense se analiza los audios de diferentes maneras para determinar. Igual en imagen, digamos, se lee, pero bueno. Entonces, para cada de estos no estructurados se requieren procesamientos adicionales. Llevar de un audio a un texto se puede con Python, sí, es fácil. Igual de imágenes a textos se puede, pero no es el mismo patrón que vamos a tener. Entonces puede suceder que tecnologías un poco más avanzadas para este tema. Y los semiestructurados. Es un punto intermedio. Aunque no usan tablas como los estructurados que están en columnas y filas,
La diferencia es que sí poseen etiquetas o estructuras parciales que obviamente van a facilitar la interpretación. Hablamos del JSON, hablamos de los logs, hablamos del XML, que tiene una estructura, que poseen etiquetas. Y con eso nosotros podemos analizar la información. Entonces aquí vemos un gráfico que dice estructura, data y no estructura. Es cualitativo, cuantitativo. Y bueno, aquí podemos ver un formato de estructurado, semiestructurado y no estructurado, el tipo de datos, tablas relacionales, semiestructurado, HTML, XML, JSON, los logs podemos decir, no estructurado, hablamos de binarios, carácter, hemos visto más imágenes, videos, como aquí están los ejemplos, versión, columnas, tablas, tuplas, no es muy común, puede ser DAFOS, implementación SQL, Anonymous Nodes, el robusto, es limitado, requiere almacenamiento menos significativo y obviamente no estructurado largo y bueno, veamos aplicaciones. En DBMS, RDF, P, Data Warehouse, Apache y en semiestructurado vemos server logs, sensor outputs, NoSQL, video, audio y toda la información. Diseño conceptual de un sistema de Big Data. Antes de implementar una solución tecnológica es necesario realizar análisis conceptual que permita comprender, que permita identificar, que permita analizar por qué se quiere una implementación tecnológica para aconsejar, digamos, la mejor estructura. Entonces hablamos primero de los objetivos del negocio. ¿Qué tipos de datos voy a analizar? ¿Qué volumen esperado voy a tener? ¿Qué necesidades analíticas voy a necesitar? ¿Cuáles van a ser mis usuarios finales? Y la escalabilidad requerida. Entonces, un mal diseño va a generar problemas a la larga. Primero, los objetivos del negocio. ¿Para qué quiero dar un sistema? ¿Para qué quiero capturar demasiada información? Entonces puede ser un sistema de análisis de redes sociales. Ese puede establecer mis objetivos. Ya. Otro puede ser, ¿qué tipos de datos voy a recolectar? Pueden ser imágenes, videos, sensores. ¿Qué volumen esperado voy a tener? Y es lo que yo les decía al inicio de la clase. Estimar cuántos datos se van a generar. Si van a ser 10, 20 registros diarios, que obviamente es muy poco, o si van a ser 1 millón, 2 millones, 5 millones de datos. Y hablamos de datos diarios. No estamos hablando de datos. eh, no estamos hablando de datos que se pueden generar en un mes. En los sistemas, por ejemplo, que hacen analítica, registran todo haciendo traqueteos, son como si fueran keyloggers. Eso se utiliza para ver el comportamiento del usuario al final
en la página web. Es prácticamente como si fuera un keylogger, pero estos genera uno medio millón de registros diarios como mínimo, porque captan toda la información de lo que hace el usuario. ¿A qué botón hace clic? Ya están capturando la información. ¿Cuánto tiempo ha estado permanente? Las necesidades. Determinar qué tipo de análisis se van a realizar, los usuarios finales, quién va a utilizar esta información y la escalabilidad requerida. Entonces, este es un aspecto que se tiene que prever el crecimiento futuro del sistema. Es importante reconocer y analizar que justo en estos aspectos de la escalabilidad es donde muchas organizaciones fallan. Que un diseño incorrecto puede generar altos costos. Entonces partimos primeramente de esto, es muy similar a lo que se hacía en ingeniería de software, que hablamos de los requerimientos funcionales. Todos los requerimientos funcionales siempre van a ser la capacidad o las funciones que van a describir, que van a realizar el sistema, que sí o sí va a hacerlo para satisfacer las necesidades operativas de la organización. Entonces, el sistema, la puesta en marcha, sí o sí va a tener que hacer todo este checklist que se puede capturar. Por ejemplo, puede ser capturar datos en tiempo real, procesar millones de registros, generar reportes automáticos, detectar fraudes, analizar comportamiento de usuarios. Entonces, lo que se busca en estos es que sea necesario definir las tareas que va a realizar optimalmente el sistema, las acciones que va a realizar, por ejemplo, capturar datos en tiempo real, recibir información constante de estos sensores, aplicaciones, plataformas digitales. Y es lo que muchas empresas invierten y es lo que les ayuda a prevenir conflictos, desastres. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, capturas datos en tiempo real, busca información constante. Por ejemplo, yo estoy trabajando en Coca-Cola. Pongamos un ejemplo, Coca-Cola. Es que ahorita tengo un anuncio de Coca-Cola cerca de mi oficina, pues un ejemplo. Y bueno, yo trabajo para la Coca-Cola y yo requiero un análisis de visualización de datos. Quiero saber cómo se comporta el mercado. Los datos que capturaría en tiempo real sería información de plataformas digitales, Twitter, Facebook, TikTok, para ver si opinan mal de la Coca-Cola o no. Entonces yo tendría que tener
la palabra clave y buscar esa información en diferentes redes sociales para ver si está hablando bien o hablando mal. Entonces también hasta buscaría en Google Maps las reseñas. Entonces de esa manera buscaría la información en tiempo real, porque digamos, si yo estoy comprando y si ha llegado una noticia de que, por ejemplo, han encontrado algo malo, un objeto que no debía estar en una botella de Coca-Cola, y yo no quiero esa mala publicidad, entonces con este sistema de monitoreo en tiempo real, hablaría directamente con la persona afectada y ya lo solucionaría. Antes de que diga yo, me enteré en redes sociales que ha pasado esto. Entonces estos sistemas actúan en todo tiempo, en tiempo real para ver esto. Si en un negocio les haya llegado una Coca-Cola, se han dado algo vencido, las empresas no quieren que se dañe su imagen, por eso actúan rápido. Entonces, capturar datos en tiempo real habla también de los sentimientos, las emociones, y generalmente también eso se utiliza mucho en política, que hacen estas plataformas. Por ejemplo, en Twitter hay la herramienta Data Range, hay otras plataformas igual, que, digamos, el candidato publica un tweet y ve cuántas de las reacciones positivas, negativas, neutras hay de acuerdo a la publicación. En Twitter es un poco más accesible esta información. Facebook es re complicado. No digo que no sea posible, es posible, pero es más complicado. Y bueno, en tiempo real se busca diferentes plataformas y esto se lo conoce como, bueno, se puede llamar como SEO. Hablamos aquí, obviamente, de procesar millones de registros, generar reportes automáticos, producir dashboards interactivos e indicadores sin intervención manual. Hemos visto los dashboards en tiempo real la anterior clase con el Google Analytics. Y bueno, entonces los requerimientos funcionales es lo que sí o sí tiene que hacer el sistema. Los requerimientos no funcionales son aspectos críticos. No hablamos de la funcionalidad del sistema porque eso ya son los requerimientos funcionales. Hablamos ahora de características que trabajan de la mano con los requerimientos funcionales, que obviamente tienen que tomarse en cuenta para entornos empresariales. Si ustedes trabajan en una entidad pública o en una entidad privada, sí o sí no tienen que olvidarse de estos aspectos. Por ejemplo, la seguridad se tiene que tomar en cuenta en todo. Sí, tenemos a Jesús. Sí, buenas noches. Cuando hablas de seguridad, por ejemplo, en ingeniería de software, eh, se tiene que hacer la seguridad desde la parte del diseño. En el caso de Big Data, ¿cómo lo haríamos? ¿Por qué? Cuando hablamos de software, desarrollamos software, le dejamos la seguridad a la infraestructura. Puede ser, si es un servicio REST, una página, le dejamos la seguridad al framework, a- al servidor de páginas web, al, al firewall y todo eso. Pero en el caso ya al momento de diseñar Big Data, ¿hay alguna metodología o cómo hacer seguridad? Buena pregunta. Y la seguridad, cuando hemos visto la arquitectura, tiene que ir en todo el proceso de la puesta Big Data, desde la fuente de información hasta la visualización. En todo aspecto tiene que ir la seguridad.
Tenemos que tomar varios aspectos, pero, por ejemplo, ah, volveré a la antigua tabla para que se entienda. De este almacenamiento, los datos, por ejemplo, he puesto el caso de la gestora. Es un modelo de Big Data. No podemos dejarlo digamos, al personal, digamos, de data center o de deep ops, solo eso. Porque la seguridad, las amenazas pueden ser internas o externas. Y nunca vamos a saber cómo nos van a atacar. Lo único que podemos hacer es hacerlo la vida más complicada al atacante. Entonces, por ejemplo, si en el caso de la gestora ha habido la vulneración, ¿qué medida de seguridad se hubiera implementado para evitar que vendan esa información? Que los datos estén cifrados con cualquier mecanismo, digamos. Cifrado la información, el atacante, aunque hubiera accedido a la información, hubiera visto varios caracteres, información que para él obviamente es importante, pero no tenía valor porque no iba a tener la contraseña, o sea, no va a poder exportar esa información, entonces no va a servir. Ahí es un punto donde la seguridad tiene que ingresar en ese lado de información de datos confidenciales. También intervienen en el código. Muchas veces los desarrolladores todo le colocan public, pero tiene que estar encapsulado, tiene que haber su private, tiene que estar protegido de esa manera. Si lo manejan todo público, yo me creo un objeto y lo copio y listo, accedo. En la exportación de datos, en la visualización también. Por ejemplo, se van a dar cuenta en las encuestas que publicaban en los portales de transparencia. Estos eran productos reidentificables, o sea, podían identificar a las personas encuestadas. Y eso no está bien. Entonces, ahí, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que trabajar con datos generados, si no pueden ocultar, o sea, me refiero a anonimizar los datos, generar datos sintéticos. Si estoy trabajando con poblaciones vulnerables, pues tengo que hacer un dashboard para hablar de cuántas personas han sufrido, digamos, diferentes tipos, digamos, que han vulnerado sus derechos. Yo no puedo exponer esa información. Yo tengo que mostrar directamente la información. Vea, ha habido 54 casos, digamos, en La Paz 9, Cochabamba 9, así, de esa manera. Pero no llegar a un detalle que diga Juanito Pérez o la edad de 30 años, porque va a ser fácil de identificar a las personas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Obviamente, internamente se trabaja con los datos originales, se hace todo el estudio, pero cuando se puede exportar la información, trabajar con datos sintéticos. En este proceso igual puede haber en la seguridad, en las fuentes, en la colección de los datos. Entonces, en todo proceso tiene que estar la seguridad. Por ejemplo, en data storage, datos cifrados. En las consultas igual. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una telefónica, había lo que era el data, los DLPs. Este era un software que se llama Data Loss Prevention. Estos softwares se encargaban específicamente de detectar fugas de datos. Entonces, si, por ejemplo, en Data Query Layer yo hago un select as disk of done, en ese dato, si yo hacía una consulta así, llamaban a mi jefe y le decían, ¿por qué está haciendo una consulta abierta? Y despedido, porque no se puede hacer esas consultas. Entonces, aquí también se aplicaría el DLP. Y bueno, como digo, en todo proceso hay mecanismos de seguridad que se tienen que implementar.
en todo paso de, digamos, de la arquitectura que ellos manejan. Y no solo es una arquitectura para definir un firewall o un WAF, digamos, si tengo una página web que publica los datos, no solo implementar IDS, IPS, digamos, implementar Suricata y listo, ya tengo mi seguridad. No, es en todo el proceso lo que se tiene que tomar en cuenta la seguridad. Y obviamente, algo que va de la mano de la seguridad es el monitoreo. Entonces ahí vemos si quieren ejecutar una consulta ya Una, está una para consulta. detener. Cuando vemos aquí todo este esquema, o sea, para una sola persona, o sea, es para un equipo de Big Data. En el caso de cuando tienes tú una infraestructura, un data center, en las instituciones públicas tienen sus propios data centers. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes el sistema operativo, después vas instalando el software para Big Data. ¿A quién le corresponde ese? ¿O a quién es el que va a poner la seguridad en cada capa? ¿A quién le corresponde? Porque si hablamos de seguridad, estamos hablando que yo, si me contratan como para hacer Big Data, tengo que enfocarme en todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la parte más sensible? En el caso del software, lo que tú dices de la gestora, ahí ha habido muchos problemas, pero ¿dónde sí, o sea, a quién le corresponde cada parte? Por ejemplo, la parte del desarrollo, la parte de infraestructura, ¿a quiénes les corresponde la seguridad? Porque de parte del desarrollador, si alguien se ha entrado a la base de datos, ya no le corresponde al desarrollador, porque no se han entrado por la parte de la aplicación, sino se han entrado por otro lado y se han sacado la base de datos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos identificar algo profesional esto? La seguridad es un tema compartido, no es solo de un aspecto. Obviamente nosotros tenemos que cumplir el rol que nos indique. Si yo soy desarrollador, necesito trabajar bajo el enfoque de código seguro, encapsular, proteger la aplicación desde el desarrollo. ¿Quién tiene que supervisar? Obviamente mi jefe de desarrollo, el QA, bueno, control de calidad. Si yo voy a trabajar con análisis de datos, mi función ahorita es análisis de datos, ¿yo qué tendré que garantizar? La protección de los datos, porque voy a trabajar con tal vez información confidencial. Entonces yo cuando exporte los datos y muestre los datos, yo no puedo mostrar datos personales, yo no puedo mostrar datos confidenciales, yo tendría que, si me pide mostrar información, yo podría generar datos sintéticos para que sirva para futuros casos de investigación y los datos personales guardarlos o destruirlos, digamos, después del estudio, para que no sean utilizados de una manera no legal, como podemos decir. Si yo voy a trabajar en diferentes, digamos, si yo voy a trabajar en almacenamiento, yo tendría que trabajar ya con datos cifrados. Cifrar información personal, digamos, nombres, ubicaciones, tarjetas, teléfonos. Esto con el fin de que cuando ocurre un ataque informático y sacan información, pues no se comprometa la información. Entonces, la seguridad siempre va a ser un tema compartido y vamos a tener que cumplir el rol que nos toque en ese momento. Entonces, si yo estoy desarrollando una tesis y estoy en una capa de estas, puede ser en Data Query Layer, entonces me tengo que encargar solamente de la seguridad de esta parte, ¿no? De Data Query Layer. Las otras partes, ya cada uno al que le corresponde tiene que hacer la parte de seguridad, ¿no? Porque si yo hago una tesis de Big Data, me van a preguntar, ¿dónde está tu seguridad? No voy a poder hacer toda la parte, digamos, si implemento una infraestructura, porque voy a tener que hacer de alguna manera, entonces tengo que centrarme solo en una cosa, ¿no? El rol que te toca cumplir porque, y bueno, en un ámbito profesional, bueno, en un ámbito académico, te va a tocar el rol que tengas que cumplir. Obviamente, si ves Data Query Layer,
te vas a enfocar en esos aspectos, digamos, si hablas de seguridad, en esos aspectos, las consultas, consultas sin límite, digamos, por ejemplo, consultas que no utilizan el límite ya son riesgo de fuga de datos. Entonces tendrías que trabajar bajo ese enfoque y obviamente en una tesis se define el alcance y los límites. Entonces tendrás que decir, yo me voy a enfocar en esta parte, en este segmento de Data Query Layer y va a ser mi investigación. En el ámbito profesional es un poco más complicado e imposible a veces. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en un ámbito profesional vos estás encargado, digamos, del análisis de datos, de la visualización de datos. Pero si algún momento vos ya recibes todos los datos de los datos de Analytics Engine, ya recibes los datos y vos lo implementas en Tableau y te ocupas de eso. Pues si algún momento detectas una información errónea, digamos, en Analytics Engineer, y si lo haces conocer, o bien hay dos caminos, te pueden hacer caso y lo puedes remediar, o no te pueden hacer caso y no va a servir de nada. Y es algo muy común en instituciones públicas y privadas, que cuando algo se detecta, lo primero que hacen es decir, no pasó nada, Eh, o desmentir, descalificar, todo eso. Perdón, yo trabajo en un banco y en el banco te dan sus reglamentos y vos, o sea, no te vas a concentrar, no vas a hacer su trabajo del Analytic Engineer, no vas a hacer eso, sino puede ser por alguna circunstancia que hayas detectado eso, tienes que comunicarlo, ¿no? Por un correo o algo al inmediato superior, pero o sea, no te preocupes vos de eso. Yo me tengo que, si soy el de visualización de datos, tengo que preocuparme de quiénes pueden ver ¿qué se llama? Las métricas, qué datos pueden ver, qué persona. Entonces, ahí me voy a esa seguridad. O sea, yo me tengo que preocupar solo de una cosa de seguridad. Si por alguna razón observo algo irregular, sí tienen protocolos las empresas, ¿no? No todas, la verdad. Las instituciones que tienen full protocolos de seguridad son las de banca, telecomunicaciones. Las de telecomunicaciones es un poco más legado, hay contraseñas partidas y es bien interesante ese modelo de trabajo de instituciones de banca y telecomunicaciones. Podríamos un ministerio, les vale, la verdad, la seguridad. Les vale si se comunican o no, pero en banca y en telecomunicaciones sí hay esos controles específicos. O sea, por ejemplo, para yo trabajar en una empresa telefónica, la primera semana era tomar un curso de seguridad. Si no tomaba el curso de seguridad, no podía empezar a trabajar. Pero dígame, ¿en una institución pública pasa eso? ¿O en una institución privada que no sea, digamos, banco, telecomunicaciones pasa eso? Pues, bueno, en banca tal vez medio que sí, medio que no. Muchos bancos tienen esa política, pero no todos. Y es un riesgo también eso. Entonces, cuando yo trabajaba en esa telefónica, sí me han pedido mi curso de seguridad. Si no, no podía trabajar. Porque la vulneración viene del eslabón más débil. Y el eslabón más débil siempre va a ser los empleados. Los empleados. Y para evitar eso, hacen esos cursos, tienes que rendir un examen. Y bueno, para no extender mucho, la seguridad siempre va en procesos todos. Obviamente, como dice, si detectas algo, se manda, se notifica un correo y a ver si lo corrigen o no. Por ejemplo, hay una entrevista de... Ay, se me fue el nombre, soy malo para los nombres, van a disculpar. Va a ser una entrevista hace tiempo sobre un informático que trabajaba en la GETIC. Y cuando mandaban vulneraciones, digamos, lo que son los retos, bueno, lo que son cuando descubren errores en la página web, o sea, problemas serios, la GETIC dice que se solo destinaba memos. Un memo, otro memo, y obviamente la MAE de esa institución lo único que hacía era rebotarle al ingeniero
y si no cumplía ya lo sacaban. Pero, ¿cuál era su rol? Digamos, tenían que proteger, obligar a que se proteja las páginas públicas, digamos. Pero si no hacen eso, pues a veces, como dicen, mandar cartitas al Estado no sirve de nada. Pero bueno, hay esos casos. No hablo de todas las instituciones públicas porque hay instituciones públicas que están bien, la verdad, que tienen sus propias normativas. Por ejemplo, el extinto Ministerio de Medio Ambiente y Agua tenía una buen protocolo para páginas públicas, porque no estaba el nombre de las personas que están registradas ahí. Pero obviamente otros ministerios tenían toda esa información a cantar. Y bueno, en tema de seguridad es mejor mantener el juicio privado para que no estén haciendo ingeniería social. Y bueno, pero como digo, en algunas instituciones sí se preocupaban de la seguridad y en otras no. Y bueno, también se comprende porque los informáticos eran todólogos. Al mismo informático le hacían hacer todas las tareas. Entonces es difícil que uno sea especialista en algo si le dan todas las tareas, mantenimiento, desarrollo y análisis de datos. No va a poder completar. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo que se sugiere siempre en estos aspectos, en el rol que nos toca, proteger la información. Por ejemplo, como podemos decir, en visualización de datos, tratar de que la información no sea reidentificable y cumplir con la normativa del GPD, que es el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Entonces, mi rol es ese. Y una vez que trabajo con los datos, yo puedo generar datos sintéticos con IA, listo, para que me dé el mismo resultado y así proteger a mis encuestados. ¿Y cómo se protege realmente? A veces para llamarles a todos Juan, a todos Marías y a todos casi la misma edad, tío. Es una tesis que he leído interesante, pero son mecanismos que se tienen que hacer para evitar que las personas encuestadas sean víctimas, digamos, de alguna extorsión o algo. La ventaja es que en Bolivia no estamos con los problemas del primer mundo. Y esa es una ventaja en Bolivia. Por algún rato vamos a tener que enfrentarnos a eso. Pero por el momento no. Pero bueno, no me quiero extender mucho en eso y eso les puedo comentar en estos aspectos. Entonces, en cada rol que nos toque, hay que implementar un mecanismo de seguridad y obviamente evitar la vulneración de datos. Entonces, hablamos de escalabilidad, hablamos de disponibilidad. La escalabilidad siempre va a ser la capacidad de crecer sin perder el rendimiento cuando aumenten los datos. La disponibilidad, garantizar si el sistema esté operativo la mayor parte del tiempo. Esto hablamos de igual de data centers, si tienen su tier 1, 2, 3, 4, los niveles de disponibilidad del 1 al 5. En Bolivia no hay muchos data centers que tengan ese nivel de disponibilidad, pero no es porque no se pueda, sino es porque no vas a cumplir la normativa. Aunque solo un data center, creo que en Bolivia, cumple con la normativa. O unos dos, bueno, uno era en el 2022 si no me equivoco. Después, ninguno máximo llegaban a tier uno o tier 2 o ni tier, pero bueno. Es porque en Bolivia hay el monopolio de las empresas de distribución eléctrica. En La Paz tenemos a De La Paz, en Santa Cruz tenemos la cooperativa de electrificación, en Oruro tenemos el FEO, que es Electricidad, Luz, Fuerza de Oruro,
el feo, así es el nombre, la verdad, pero bueno. eh, y bueno, o sea, como hay el monopolio y la normativa dice que tiene que venir de dos fuentes distintas, o sea, de dos proveedores distintos. Pues como solo hay un proveedor, pues no se puede cumplir esa condición. Solo uno ha conseguido eso porque el data center está en medio de dos nodos de distribución de la energía. Es como decir, eh, el nodo de distribución de energía era, digamos, la Plaza Colón, o digamos, Cochabamba, Plaza Colón, y el otro estaba por las banderas. Y justo el data center está en el medio, digamos. Entonces los nodos, y justo está en el medio, entonces llegaban los dos nodos de diferentes y ya podía cumplir la normativa. Pero son pocos casos. Rendimiento, lo mismo, procesar datos de manera rápida, tolerancia a fallos y recuperación de desastres. La normativa, cuando hablamos de data center, eso es un contexto externo, pide mínimo 5 cuadras a la redonda, no puede estar los mismos data centers. Escalabilidad horizontal vertical, hablamos de escalabilidad vertical, que puede aumentar la capacidad del servidor, y escalabilidad horizontal, añadir más servidores. Mucho va a depender del procesamiento, del tipo de infraestructura que se maneje. Obviamente, dependiendo del caso, se va a utilizar una de estas dos soluciones. Computación distribuida, hablamos de que se divide las tareas, mayor rendimiento, disponibilidad, balance de carga. Hablamos de lo que son el cluster Big Data, el nodo maestro, nodos trabajadores, la red distribuida y el sistema de almacenamiento. Esto ya mucho se relaciona con los servidores, los nodos que se trabajan. El nodo principal que coordina a todos los nodos trabajadores. Lo estoy colocando de esta manera, aunque si revisan documentación antigua, o sea, no tan antigua, estamos hablando del 2019, 2020 hasta 2021, todos están con Master Slave, que conocemos nosotros como maestro y esclavo. Pero porque dijeron que término era ofensivo, los de GitHub empezaron a cambiarlo a Mind y Branch, y bueno, todos ya lo han empezado a cambiar el término. Entonces, pues estoy manejando ese término, pero si buscan libros antiguos de 2018, 2015, van a ver con Master Slave los términos. Pero bueno, hay que actualizarse igual los conceptos, aunque no hay algo definido, pero nosotros nos basamos en lo que dicen las grandes compañías. Entonces, si GitHub, Git hacen eso, entonces nosotros tenemos que obviamente adaptarnos porque la documentación ya va a salir de esa manera. Entonces aquí siempre hablamos de servidores maestro y trabajador, otros nodos para que se conecten. Entonces él distribuye dónde se va a almacenar. Generalmente en estos sistemas cuando se configura, por ejemplo en un Linux, yo le hago las rutas relativas para que cada nodo almacene la información de un año. Este servidor puede almacenar del 2025, este del 2026, el siguiente 2027, 2028 y 2029. De esa manera se organiza. Igual los discos duros. De esa manera para un trabajo. Obviamente el data center se define como para 20 años de trabajo. Entonces, red distribuida, lo mismo, que conecta todos los nodos para intercambiar la información. Handoff, hablamos del ecosistema Handoff, que es de código abierto, escalable, tolerante a fallos. Me voy a pasar aquí, que es el ecosistema. Hablamos del Data Storage, que hablamos de HBase, HDFF. Hablamos del Data Processing, que hablamos de YAR, MapReduce. Hablamos de Data Access, hablamos de Hive, Ping, Mahout. Hablamos de lo que es el manejamiento, lo que hablamos de la gestión de datos, Data Management, que hablamos de OC, Chuk, Flam, Zookeeper, y este es el ecosistema Handoff.
Cada uno se encarga de una particularidad. Primero empezamos con la capa de almacenamiento. Entonces, HDFS, que es Handoff Distributed File System, que actúa como un sistema de archivo distribuido donde se guarda información de los datos en bruto. Y el HBase proporciona almacenamiento tipo de base de datos no SQL orientado a columnas que permite acceso aleatorio en tiempo real. Procesamiento de datos, MapReduce es un modelo de programación para procesar grandes conjuntos de datos en paralelo. AYAR, que es Yet Another Resource Negotiation, se encarga de la gestión de recursos del clúster y planificación de tareas, separando la gestión de recursos y el procesamiento de datos de diferente manera. En la capa de acceso de datos tenemos Hive, que permite consulta de datos. Aquí está Hive usando SQL. Pink, que es la plataforma para analizar grandes conjuntos de datos mediante flujos de datos. Hablamos de aquí de los data flow. Mahout es la biblioteca de escribida para algoritmos de aprendizaje automático Machine Learning. Hablamos de Scoop, que es el conector para transferir datos eficiente de Handoff y la base de datos relacionales. Y por último, este sistema de serialización de datos, el ABDO. En la capa de gestión de datos tenemos el Zookeeper, es el servicio centralizado para mantener la información y configuración sincronización. El Dossiers es el sistema de gestión de flujos de trabajo para coordinar trabajos de handoff. Aquí está el Flume y el Chukwa, que son herramientas dedicadas a la ingesta de datos, de registros, los logs y al monitoreo del sistema. Y esto sería el ecosistema handoff. Entonces aquí vemos un poco de HDFS, que sus funciones son almacenar, replicar información, distribuir los bloques entre nodos y garantizar la disponibilidad. El MapReduce, hablamos de que divide los procesos en pequeñas tareas distribuidas. Tenemos el Map, el Shuffle y el Reduce. Y este paradigma permite procesar petabytes de manera eficiente. Map, Shuffle y Reduce. Lo que se busca es una salida con salida. Y bueno, tenemos otro sistema que es el Apache Spark, que es igual a un ecosistema de procesamiento de datos. Sus ventajas de procesamiento de memoria, Machine Learning, Streaming y SQL de forma de análisis. Entonces, esto es una evolución porque Handoff empezó con lo del Big Data, pero Apache Spark mejoró enormemente el rendimiento gracias al procesamiento de la memoria RAM. Y bueno, aquí vemos el framework Apache Spark. Los datos distribuidos, Spark Machine Learning y Spark Streaming. Por ejemplo, Netflix utiliza lo que es el Apache Spark para analizar hábitos de visualización, recomendar contenido. Y bueno, en varias instituciones se trabaja igual con Apache Spark. Por ejemplo, en la empresa de telefonía que yo trabajaba, utilizamos Apache Spark para que las personas vean su saldo. Entonces, Handoff sería como leer la información desde un archivador, digamos, físico, constantemente. Y Spark sería los documentos abiertos sobre la mesa, listos para trabajar. El procesamiento en batch permite analizar grandes volúmenes de datos en bloques o lotes programados, priorizando la eficiencia y la calidad.
Hablamos de procesamiento por lotes, grandes volúmenes, no requiere tiempo real y alta eficiencia. Y los reportes financieros, facturación masiva, ETLs nocturnos. Y bueno, esto de ETLs nocturnos pasaba igual en la empresa de telecomunicaciones porque los grandes procesamientos de información, como también los backups, se hacían en la noche. Porque en el día no se podía hacer porque tal vez podía interrumpir el servicio y no están dispuestos a tener mala imagen. Entonces, de esa manera había varios procesos que se hacían en la noche y madrugada. Y bueno, por último, vamos a ver el procesamiento en tiempo real. El procesamiento en tiempo real permite procesar información inmediatamente después de generarse. Fraude bancario, monitoreo de IoT, trading financiero, recomendaciones instantáneas. Entonces tenemos el input data, el stream processing engineer y el output. Entonces, no solo se utiliza para esto, se utiliza también para el monitoreo. En las telefónicas lo que se hace, por ejemplo, es para saber si la persona tiene unos saldo, se hacía procesamiento en tiempo real para ver cuánto, si no se excede su crédito, porque no queremos que darle algo gratis, obviamente. Entonces, en las telefónicas siempre se hacía ese monitoreo y obviamente la persona conocía desde su aplicación, digamos, puede ser como la de Entel o la de Viva, que llamas, utilizas y al final te da la información. Y bueno, en varias aplicaciones se requiere procesamiento en tiempo real, pero obviamente no todos los sistemas son así. Por ende, eh, en este caso de procesamiento en tiempo real, consumen muchos recursos. Entonces no hay que llevarlo a todo, sino solo lo necesario. Como se puede decir, algo que el usuario no se queje para que esté funcionando en tiempo real, porque los recursos es lo que más importa también. Y también la satisfacción del usuario. Y ya, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos vamos, vamos a continuar ya otros días con el Data Lake, que es un tema bien interesante. Y esto igual va a ser una parte práctica para manejar los niveles. Para esto, bueno, les voy a adelantar más adelante cómo vamos a trabajar con Data Lake, pero cualquier aplicación igual se puede utilizar de Data Lake. Ya estimados, entonces no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Y si no hay consultas, mañana nos vamos a ver en la clase práctica. Entonces, lo que no hay consultas, entonces, estimados, nos vemos el día de mañana a las 8. Buen descanso, hasta luego y cuídense, ya que está, bueno, para los que viven en La Paz está muy difícil ya caminar por las calles. Y bueno, hasta luego, estimados, buenas noches.